Y lo primero que les quiero decir es gracias por haber estado acá. Y agradecer, estoy dando la espalda a las autoridades, no sé cómo dirigirme, agradecerle a las autoridades presentes, sobre todo al intendente municipal, que la verdad que nos haya dado una mano muy importante. A Milano en las grutas y a Guillermo Mach también, que han participado de este acto y nos han dado la gran alegría de un monumento que próximamente vamos a ir a inaugurar. Pasaron 30 años y estamos acá vivos, gracias a Dios, pero estamos vivos de una manera, pero también estamos orgullosos. Y la palabra orgullosos es la más importante que podemos tener. Porque esta gesta de Malvinas, si bien todavía es difícil a los chicos, es difícil a los profesores, a los establecimientos educativos, a los colegios, es difícil hacerles entender que chicos de 18 años fueron a una guerra. El día que nosotros nos convocan a los regimientos de cada uno, nadie sabía dónde iba. Nos ponen un casco, un arma, un bolsón de 50 kilos con ropa, nos llevan en un avión de aerolíneas argentinas a los cuales les habían sacado el asiento para que fuéramos más. Éramos 200, 300 de arriba de cada avión, de las cuales la mayoría de los chicos nunca habían viajado en avión. Ya esa experiencia fue muy traumática para muchos chicos. Cuando llegamos a Malvinas, ahí nos enteramos de que íbamos a ir a una guerra. Una guerra que creíamos que profundamente nunca se iba a producir, porque era como un juego para nosotros. 18 años jugábamos todavía. Muchos de acá tienen chicos de 18 años. Imagínenselos con un arma, una pistola, granadas. Es inexplicable. En el año 2012 y en el año 1982 peor era. Cuando llegamos, estuvimos 30 días bajo órdenes militares totalmente que no tenían ningún tipo de relación con la guerra. Éramos tratados prácticamente como prisioneros de guerra en la isla. No teníamos nada que hacer. Lo único que hacíamos era esfuerzos físicos. Llevar materiales para un lado, para el otro, sin ningún sentido. En ningún momento, salvo raras excepciones, cursos para aprender algo más, si verdaderamente venían a atacarnos, porque no se sabía. Hasta que un día, 30 de abril, particularmente yo y otros compañeros más, estábamos a unos 3.000 metros del mar. A las 9 de la mañana miramos el mar y había 10 barcos enfrente nuestro, a unos 15 kilómetros de distancia. En esos momentos nos dimos cuenta que algo iba a pasar. Y no tardó mucho en pasar. A las 4:40 de la mañana empezaron los bombardeos a Malvinas. Ese bombardeo duró hasta 10 de la mañana, con una frecuencia de 30 segundos, 40 segundos por bomba. Vamos a poner que las Malvinas sean como las grutas. Cada bomba que caía hacía temblar toda la tierra. Y nosotros con 18 años nos mirábamos y ¿cómo hacemos para vivir acá? A partir de ahí, durante 30 días seguidos, estos bombardeos nunca pararon. De noche y durante el día venían los aviones y también. ¿Cómo hacíamos para dormir? ¿Cómo hacíamos para comer? Cuando no había ataques comíamos, pero cuando empezaron los ataques
nosotros estamos a 40 kilómetros de Puerto Argentino, no nos llegaba la comida. Empezó el frío en mayo, junio, a la noche, 20 grados bajo cero, 18 grados bajo cero, mojados, sin comer, una vez al día. Esta es una descripción de lo que fue pasando la guerra. La información que teníamos es que íbamos ganando la guerra. Nosotros nos mirábamos. ¿Cómo es posible que estamos ganando la guerra? Sí. Cada vez estaban más cerca. Hasta que alrededor de el 1 de junio desembarcan ya los primeros ingleses en el estrecho de San Carlos, a unos 180 kilómetros donde estábamos en la exposición nuestra, y día a día avanzaban entre 20 y 30 kilómetros por día. Y en un momento ya los últimos 5 días fueron los 5 días más terribles que hemos vivido en la guerra, que fueron 5 días de combate permanente, con muchos muertos y también con muchos amigos heridos, muchos amigos quedados ahí porque no podían caminar por el frío y el hielo que tenían. Pero también quiero decir, no solamente de la parte de la guerra, sino también de la parte humana que teníamos ahí nosotros. Uno se pregunta, está en una guerra, y hago preguntas simples para que se den cuenta que no solamente una guerra es bombas, una guerra hay sentimientos entre nosotros, hay amistad, hay palabras a la noche mientras hacíamos guardias. Teníamos necesidades físicas como tiene cualquiera. No teníamos un baño. ¿Dónde vamos al baño en la guerra? ¿Dónde nos miramos al espejo a ver cómo estábamos? 74 días sin mirarte al espejo. Haga alguien la prueba a ver 74 días si está sin mirarse al espejo. 74 días sin ir a un baño. Todo eso se suma a que teníamos 18 años. Entonces piensen, si a una madre, a un padre, a un tío le roban, entre comillas, un sobrino, un hijo, un nieto, y se lo llevan a una guerra con 18 años. Si estábamos vivos no sabíamos, si estábamos muertos no sabíamos. Pero lo más difícil para todos nosotros, aparte de la guerra, todas las películas que han visto de la guerra, o si algunos no han visto, ninguna de las películas llega a reflejar la realidad de lo que pasó en la guerra. No hay ninguna película, salvo los documentales, por supuesto, pero no hay ninguna película que a nosotros diga, esta es la película. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue la rendición del 14 de junio, cuando caímos prisioneros. Por un lado, cuando caímos prisioneros sabíamos que ya vivíamos, estábamos vivos, porque los soldados ingleses se comportaron de una manera realmente excelente. No nos quisieron matar, se daban cuenta que éramos chicos de 18 años. Y cuando a mí me toman prisionero, que yo estaba con una arma sola en la mano porque ya no dábamos más de lo que pesaban, entonces que lo único que queríamos era salir y correr y llegar a algún lugar. Cuando a mí me toman particularmente prisionero, en un inglés me dice que quédate tranquilo que la guerra ya terminó, y me daba un abrazo. Entonces en ese momento supe que vivía. Ya después nos suben a un barco al Canberra y aparecimos en Puerto Madryn. En Puerto Madryn, llegamos a Puerto Madryn, todo el pueblo en esa época, un pueblo no como el de ahora, mucho más chico, lo primero que hicimos cada uno era abrazar a la gente, llorando todos, y cada uno daba directivas. Por ejemplo, una directiva mía fue a una mujer grande, me acuerdo, de darle el número de teléfono para que llame a mi madre oficialmente y que le diga que estaba vivo. Y ahí empieza, desde el punto de vista mío, lo peor de la guerra. Lo más traicionero, lo peor que no. Cuando llegamos a Campo de Mayo, que ahí estuvimos
tendríamos que haber estado 5 días. Algún grupo, entre ellos yo, nos escapamos antes porque no, ahí nos hacían firmar una declaración jurada que en la guerra no había pasado nada. Bueno, y ahí empieza después un calvario, porque ser veterano de guerra, excombatiente, era en el 82, era mala palabra. Los que estábamos viviendo en Buenos Aires y queríamos seguir estudiando no nos permitían la reincorporación, porque se había pasado ya. Yo pude entrar a un colegio y te trataban de soldadito, pase, que mucho no debe saber porque perdió la guerra. Y así sucesivamente, el que buscaba trabajo le decían, no, algún loco de la guerra no lo vamos a tomar. Muchos años de discriminación, 15 años sin obra social. El 100% de los excombatientes tienen trastornos físicos y psicológicos. Nunca en 20 años el olvido fue total. Nunca una pensión de guerra no existía. En cambio la pensión de guerra del inglés, para nosotros, entre comillas, era una cifra imposible de llegar, la economía inglesa con la economía argentina. En el año 2000, ahí empezó una pequeña pensión que eran alrededor de 50 pesos de hoy y sin obra social. Y después, con el correr del tiempo, el gobierno del año 2002-2003 se hizo cargo de la gesta de Malvinas.